Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Esta tarde, desde el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un informe con motivo del tercer año de su gobierno. Durante el 12º mensaje que hace desde que asumió la presidencia de México en 2018, el mandatario federal destacó la política de austeridad de su gobierno, los programas de bienestar, el combate a la corrupción y la estrategia para hacer frente a la pandemia de COVID-19. ¿Cómo van los 100 compromisos que el presidente hizo en 2018 cuando tomó posesión? Veremos cuál es el balance de la mesa de miércoles a 3 años de la administración del presidente López Obrador. Y el partido oficialista en Honduras reconoció ayer el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de la nación centroamericana. Castro dijo que formará un gobierno de reconciliación, paz y justicia y que con su triunfo inicia una era de prosperidad para las y los hondureños. ¿Es así? ¿Cómo ven las y los panelistas de hoy el regreso de la izquierda en este país? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Desde que inició su gobierno, cada 3 meses el presidente López Obrador rinde un informe de gobierno. Con el de este miércoles llegó al número 12. Este ejercicio de rendición de cuentas ha sido útil. Veamos en contexto. El 1 de diciembre de 2018, hace 3 años, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México. Con este motivo, el mandatario federal ofreció un informe en el Zócalo capitalino. Fue el 12º ofrecido durante su gestión. Además de los 3 presentados por ley el 1 de septiembre de 2019, 2020 y 2021, ha dado otros 9 mensajes. Desde que inició su administración, ha rendido uno cada marzo, otro cada primer día de julio con motivo de su triunfo electoral y otro más el 1 de diciembre, el inicio de su administración. Para este miércoles, el mandatario convocó a la ciudadanía a asistir a lo que llamó una fiesta cívica y combativa. Dijo que durante su gobierno ha luchado y enfrentado adversidades para lograr la transformación del país y acabar con la corrupción. Añadió que su propósito es que México sea un país más justo, más libre, más soberano, más democrático, más igualitario. El pasado 1 de septiembre destacó que el 70% de los hogares de México está inscrito en al menos un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional. El presidente llega a la mitad de su mandato con una aprobación que va del 58 al 68%, según diversas casas encuestadoras. Consulta Mitofsky le da 65%, 7 puntos arriba que en 2020 cuando fue de 58%. En 2010 fue del 59%. Según la encuestadora Buendía y Márquez, lo mejor que ha hecho el presidente según las personas encuestadas es la beca para las personas adultas mayores y lo peor, el desabasto de medicamentos, la carencia de vacunas, la economía y la inseguridad pública. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy contenta, ¿cómo están? Muy buenas noches de miércoles con acá unos visitantes interesantes. Querido Alex, bienvenido como siempre. Así es. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. No es martes y jueves, pero está con nosotros hoy. Muy contento también de infiltrarme en sus mesas del miércoles. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Y como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariana. Y buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Y Aide Reyes, diputada local por Morena y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Buenas noches, Aide. Qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo, Aide. Vamos a dedicar 2 bloques para profundizar en el el informe que da el presidente por el tercer año de su gobierno. No es el tercer informe, es el 12º mensaje que da de manera oficial. ¿Cómo llega el presidente a la mitad de su sexenio, Aide? Un primer punto. Bueno, creo que vale mucho la pena, que, independientemente de mi opinión, obviamente como militante de Morena, yo siempre te voy a hablar lo más positivo posible porque es lo que pienso y lo que siento. Pero creo que también vale mucho la pena revisar todos estos estudios de opinión que han estado publicándose en relación a estos 3 años de gobierno ya. Entonces, la aprobación del presidente está bastante alta, creo que sí, lo comentaba hace rato en el intro, de 65%, en un estado como en el que yo vivo, que es Oaxaca, la aprobación está en 79%, como algunos otros estados del sureste que están en 80%. Y esto, bueno, ¿por qué es? Creo que hay, haciendo un corte de caja y haciendo cuentas muy objetivas, hay cosas que creo que son bastante positivas. La parte de, ya se repitió varias veces, de poder tener garantizados los programas sociales en la Constitución
y que esto se perciba en el bolsillo de la ciudadanía, sobre todo la menos favorecida, pues es algo bastante significativo. El hecho también de que quienes respaldan estas cifras estadísticas estas cifras, perdón, las encuestas, cuando preguntan si respalda al presidente López Obrador, la encuesta que se publicó, por ejemplo, apenas de Mitofsky, bueno, si nosotros observamos, la mayoría de las personas, es decir, entre los que más aprueban, los que tienen ese 70% de aprobación, son los campesinos, son los estudiantes, son los jóvenes que están entre los 20 y 30 años de edad, son las personas que están en comercio informal, ¿no? La gente que a lo mejor antes no había tenido o no se había sentido identificada con un gobierno, y eso es muy importante. También vale mucho la pena que se haga un reconocimiento. Creo que el presidente alcancé a oír parte de su discurso, lo voy a revisar más tarde, más a fondo, pero reconocía que hacía falta todavía para pacificar el país, que nos hacía falta caminar hacia allá, pero que sin embargo se está trabajando lo que él considera y que la Cuarta Transformación considera como las raíces, ¿no? Las causas que hacen que la inseguridad permee en el país. Se están abatiendo las causas y que sabe que era un largo trecho, pero me pareció positivo que reconociera de manera implícita en el discurso que hace falta para la pacificación del país, porque creo que es algo en lo que todos vamos a lo mejor a coincidir en esta mesa, que si hay dos pendientes, pues puede ser, sí, que la recuperación económica se sienta en todos los niveles y que también la inseguridad sea algo que baje. Creo que el tema de lo que corresponde a la acción social, es decir, a la cercanía al pueblo, a estar informando, a querer combatir la corrupción, a poder tener una meta de vacunación, creo que es algo muy importante porque se atravesó la pandemia en el sexenio y fue un reto, no solamente para el gobierno, sino nosotros también como ciudadanos, como pueblo, para poderlo superar. Sin embargo, había una expectativa muy baja en lo que iba a ser este gobierno respecto a la vacunación y creo que una de las cosas que se han visto de manera muy positiva es precisamente esa, que somos el 9º país en vacunación. A ver, Aide, qué bueno que iniciaste así tu participación, porque justamente para el siguiente bloque yo quería hacer un ejercicio con ustedes que hizo alguna vez Genaro Lozano y me parece muy relevante retomarlo, y es precisamente para quienes simpatizan con la administración de la 4T, pues que hagamos un ejercicio de reflexión para señalar aquellos errores o claroscuros en la administración y para quienes no, pues los aciertos. Pero vamos a escuchar a Alfredo, ¿cómo viste el ejercicio, el informe que dio hoy el presidente López Obrador? El primero que da después de que inició la pandemia de forma multitudinaria. ¿Qué decir sobre lo que informó y cuál es tu balance? Bueno, sin dejar de criticar la parte de lo multitudinario, o sea, yo creo que más allá de si están todas y todos vacunados o la mayoría, ya hemos aprendido en casi un año que lleva la vacunación que la vacuna no prevé el contagio, sino evita la versión grave. Entonces, bueno, primero condenar esa parte, ¿no? Y pues nada, la verdad es que es la versión de la mañanera ahora multitudinaria para algo que ya le urgía al presidente, y le urgía tanto porque de eso gobierna. E indudablemente llega muy bien. Indudablemente el presidente López Obrador, así sean los 58 puntos, 59 puntos que le da Reforma o los 71 puntos que le da Parametría, son números bastante grandes y que nos dicen que ese relato que se ha construido desde la oposición de un presidente debilitado, extraviado, etcétera, pues no funciona. Si nos vamos a profundidad en cada una de las encuestas, todavía encontramos cosas más interesantes. Más del 45% de la población encuestada por nuestra encuesta de Reforma está a favor de la revocación de mandato, que es más de esto, es más del discurso, es más de lo que necesita el presidente para alentar a sus seguidores y para mantener viva esa simpatía y ese apoyo que es realmente con lo que gobierna. Y también, si nos vamos más a fondo en lo que dicen las encuestas, como ya no hay sorpresas, nos ha pasado prácticamente cada que hacemos el análisis de las encuestas, una cosa es la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, una cosa es la simpatía del presidente, y otra muy distinta, la aprobación de aspectos particulares de su gobierno. Prácticamente está reprobado en todo. La mayoría de la gente reprueba desde lo que más preocupa, que es la seguridad, hasta la propia estrategia de salud. Entonces, yo creo bien importante distinguir ambas cosas, porque estamos en una realidad en el que entender por qué
una sociedad puede reprobar a su gobierno, pero mantener la simpatía hacia su presidente, hay que desentrañarlo. Yo ayer le escuchaba a Marwan Soto Antaki una reflexión bastante interesante, amén del libro que acaba de publicar, que lo que decía es que no cambió la realidad. El presidente López Obrador no logró cambiar la realidad, cambió la percepción de la realidad, porque el discurso político tiene más valor que nunca para los que están a favor del presidente y para los que están en contra. La agenda la define el presidente de la República. Esto que vemos hoy, que es un resumen de un ejercicio que hace todos los días, de decir en sus términos sus logros, sin datos, con mentiras palpables, muchas de ellas. Esa es la dinámica a la que nos ha acostumbrado el presidente en lo que yo he llamado aquí mismo una mentirocracia. La mentira y el escándalo que escoge el presidente López Obrador, el distractor, la difamación que escoge un día, puede causar mucho escándalo y al otro día ya no es lo mismo porque ya nos metió otro tema distinto. ¿Y qué manera de mostrar esto o de la claridad con lo que se puede ver esto en una semana como esta? Que empezó precisamente con ese ataque al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene un movimiento estudiantil, hay que decirlo, está llegando a su tercer año con un movimiento estudiantil en la puerta, y lo que le hizo a Carmen Aristegui, o lo que dijo de Carmen Aristegui de la revista Proceso. El presidente no acepta una forma de pensar distinta a la suya y nos lo ha demostrado hasta el cansancio. Entonces, para mí es una mañanera en la tarde, adaptada para un discurso, y la verdad lo que hay que analizar, y yo insisto, lo pondría el acento en ello, es ¿por qué? ¿Por qué tenemos un país que tiene una buena aprobación hacia su presidente, pero tiene reprobado prácticamente a todo el gobierno? A ver, Alejandro, contrapunto, ¿qué dirías a lo que pone sobre la mesa Alfredo, de que evidentemente pues no es lo mismo la simpatía y popularidad que pueda tener el presidente López Obrador a la aprobación que tiene sobre los distintos ámbitos de la gestión de su gobierno, como lo es la seguridad, la economía, etcétera? ¿Y qué decir del evento de esta tarde en cuanto a la forma también, convocar a tantas personas y el uso de cubrebocas que dijo que iba a ser opcional? Sí, yo me quería ir por la primera parte de tu pregunta, Mariana. A ver, la verdad es que es bien interesante cómo cada vez se amplifica más la brecha entre la opinión pública y la opinión publicada. Vemos que hay en la opinión pública, por ejercicios demoscópicos, 7 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del presidente López Obrador, pero si nosotros nos guiáramos por las voces que tienen acceso preferente a medios de comunicación, a radio, a mesas de discusión, la verdad es que aquí Foro TV es de los espacios más equitativos, punto y contrapunto, pero en la gran generalidad, pues yo diría que esta estadística se invierte y sería 7 de cada 10 rechazan, y eso por decirlo en unos números bastante conservadores. Y a mí yo creo que estas cifras son o dan pie para un debate fascinante y que requiere de un análisis serio y profundo. O sea, ¿cómo es posible que en la mayor crisis económica del país, en la mayor crisis sanitaria en México y en el mundo, el presidente López Obrador tenga uno de los índices de aprobación más elevados, no solamente en la historia de México, sino comparativamente a nivel internacional entre mandatarios de otros países? Y yo creo que el análisis político ha resultado cuando menos ser insuficiente, porque efectivamente se le atribuye a que es un presidente carismático, a que es un presidente popular, a que cae bien. Y en el peor de los casos, en los más despectivos, se le atribuye a que el pueblo es manipulable, a que el pueblo es ignorante. Y yo lanzaría la pregunta contraria, quizás habría que ser autocrítico o revisar la forma en que estamos viendo y midiendo los indicadores y la selección de estos indicadores. Si realmente nuestros marcos conceptuales, si los anteojos analíticos que son preponderantes en el análisis político, pues están siendo los correctos y son suficientes. Porque sí, realmente pensar que la gente, porque es carismática una persona, va a validar en 70%, pues me parece una respuesta insuficiente. Yo diría 3 temas, por ejemplo, que no suelen medirse en estas evaluaciones de expertos. El tema de la política social, la idea de transferencias directas sin intermediarios con amplia territorialización, temas soterrados como la política laboral que benefician directamente al bolsillo y las condiciones laborales de las y los trabajadores,
Tan solo hoy se anunciaba un incremento del salario mínimo del 22%, se recupera con los 4 incrementos consecutivos más del 65% del poder adquisitivo. Sí. 3 millones de trabajadores han pasado del outsourcing a sus empresas a las empresas para las que verdaderamente trabajan, y así podríamos ir poco a poco pues tratando de ampliar variables para entender realmente a qué se debe este amplio respaldo popular. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Ya lo decíamos en la nota de introducción, ya son 12 informes que da el presidente López Obrador como un posible ejercicio de rendición de cuentas. ¿Cómo lo ves? Y desde luego, ¿qué destacas de lo que dijo esta tarde? A ver, yo creo que la cercanía del presidente López Obrador, pues es algo que él ha conquistado y ha trabajado de hace muchísimos años, y eso no necesariamente significa que sea un ejercicio de rendición de cuentas. Creo que es un ejercicio antes que todo de cercanía y de simpatía, y no necesariamente de rendición de cuentas, y voy a decir por qué. Porque en estos ejercicios, como tradicionalmente puede hacer cualquier funcionario, pues se pueden escoger los mejores números, se pueden obviar los peores números, y además, pues cualquier número te puede dar el resultado que tú quieras dependiendo pues de cuál sea el comparativo que escojas, o cuál sea el periodo de medición que escojas, o el tipo de medición que escojas. Entonces, a mí no me parece necesariamente que más eventos de este tipo sea mejor rendición de cuentas y mejor transparencia, justo cuando en sus acciones cotidianas de gobierno, pues lo que hace es publicar cosas como el famoso acuerdo de hace unos días, en donde lo que te dice es para salvaguardar el interés de mi propio gobierno, que no necesariamente del Estado mexicano, y que salgan todos los proyectos en un tiempo récord, cuando ya sé que además me tardé bastante en iniciarlos y no necesariamente todos van a salir a tiempo, pues vamos a obviar esas responsabilidades administrativas, esas responsabilidades, esas obligaciones en 18 dependencias, incluidas las Fuerzas Armadas, ¿no? Para que no haya necesidad de rendir cuentas, de transparentar la información, y esto se pueda clasificar como algo de interés público y seguridad nacional. Pero saliéndome un poco de esa pregunta, Mariana, y saliéndonos un poco del tema de las aprobaciones presidenciales, donde podríamos pasar también horas discutiendo, porque efectivamente, si bien el presidente llega con una exitosísima salud a este ejercicio, ¿no? Creo que sí es bien importante que veamos que el presidente tiene dos valles muy grandes, muy relacionados con la pandemia, en marzo del 2020 y en junio del 2020, ¿no? En donde el promedio, digamos, la ponderación de todas las encuestas, y está en el modelo de Pulse of Polls de Oráculos, pues lo bajaron hasta el 59% de aprobación y subieron hasta el 36% de la desaprobación, pues demostrándonos que de todas maneras, con todo y esto que mencionaba Alejandro, en lo que además estoy de acuerdo, ¿no? Tiene ciertas modificaciones coyunturales que también pueden ser muy fácilmente movibles con algo que afecta tan directamente a la población como puede ser la propia salud y el acceso a vacunación, el acceso a servicios de salud en una crisis global. Pero para poder profundizar un poquito el debate en esto y luego meternos quizás a políticas como más específicas, yo quisiera tomar la provocación de Alejandro, ¿no? Y ver también o lanzar esta reflexión de cómo llega no solo el presidente, sino su gabinete, su partido y lo que se considera la izquierda a este tercer año de gobierno. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Con qué salud llegamos a eso? ¿Quién llegó a este tercer año y quién no llegó a este tercer año de gobierno? Y cómo se están dando también los acomodos adentro del partido mayoritario y sus alianzas con los partidos que les han permitido hacer gobierno o que en este momento no les están permitiendo, por ejemplo, pasar reformas tan importantes para esta administración como la eléctrica. Y también cómo llega la oposición política, aquellos que sí tienen la obligación de ser la voz contraria del presidente o que tienen la obligación de ser la representación de aquellos que no entraron dentro de esos 30 millones de votos originales o que no entran dentro de estos 7 de cada 10 mexicanos. Y ahí creo que el balance es menos alegre, porque un buen presidente y una buena popularidad no necesariamente significa un gobierno que ha podido ponerle palomita a todos sus objetivos, ni necesariamente significa un buen gobierno en términos democráticos, ni necesariamente significa un buen diálogo político con todos los actores. Entonces, sabiendo que vamos a tener otro bloque de eso, pues igual podemos dejarlo en este momento por ahí, pero creo que sí sería interesante concentrarnos también en otros actores políticos y no solo en el presidente.
Claro, y desde luego vamos a profundizar sobre este tema. Todavía tenemos algunos minutos en este bloque y quizá valdría la pena comenzar ya a abordar el contenido del informe. Aide, si quieres, regreso contigo. El presidente, desde luego, destacó la política de austeridad de su gobierno durante su mensaje, también el combate a la corrupción, la estrategia para combatir la pandemia, los programas de bienestar. ¿Cuál es tu balance sobre lo que informó hoy el presidente? Un primer punto y seguramente escucharé a otro de tus compañeros, pero regresando seguimos con esta discusión. Claro que sí, gracias Mariana. Sí, bien, bueno, son las cosas que destacó. También habló que ya para el próximo año, para el 2022, vamos a tener la vacuna patria. Me parece importante también destacar eso porque pues habla de que realmente México se concentró también en la pandemia a pesar del momento en que nos tomó y de toda la crítica que se soltó. Algunas críticas creo que habría que reflexionar, ser escuchadas, y otras a lo mejor sí eran de mala fe. Sin embargo, ahora con todo lo que él dijo, creo que también vale la pena, Mariana, tomando un poco la palabra de lo que decía Lisa, más allá de tomar la parte de lo que dijo el presidente, a mí también me gustaría comentar lo que dicen otros actores que no necesariamente son ni del gabinete y que además se pueden haber destacado por ser actores que constantemente están observando y realizando o reflexiones o críticas o análisis sobre lo que hace el gobierno y que no necesariamente son a favor. Mire, el IMCO, por ejemplo, en el marco precisamente de estos 3 años, señala que el poder adquisitivo se ha recuperado en 7% a partir de 2018. Esto, pues bueno, con los incrementos paulatinos del salario mínimo, y eso me parece algo a destacar. Ahora también Coparmex hablaba de que si algo destacaría de estos 3 años, pues es de que se ha tenido una estabilidad financiera y otra vez nuevamente esto vinculado a la recuperación del salario y por supuesto también la entrada en vigor del Tratado de México y Estados Unidos y Canadá, que creo que también es algo que hay que destacar de lo que ha pasado en estos últimos meses y que ha ayudado mucho a que México siga estable económicamente hablando, que no ha habido deuda. Esta parte también es muy importante y eso mantiene también la certeza económica, al igual que el repunte que se empezó a hacer para el turismo, privilegiando el mercado interno y además consensando con los actores y más bien con el sector, con las empresas del sector para poder realizar una estrategia conjunta. A ver, Alejandro, ¿qué reaccionas a lo que dice Aide? Tenemos tiempo todavía. Bueno, efectivamente, yo creo que el informe no dice nada que no se haya dicho, ¿no? Sino que más bien te da una visión panorámica e integral, si acaso, pues lo que acaba de suceder hoy, que es el incremento para 2022 del salario mínimo en 22%, pero digamos que sí da esta visión en conjunto de los principales logros del gobierno del presidente López Obrador. Y me parece también que hay que agregar que la gente en sus valoraciones pues está consciente de que la cosa está bastante difícil, que se recibió una herencia muy complicada y que ahora es responsabilidad del gobierno atenderla y resolverla en temas como de inseguridad, en el manejo de las finanzas públicas, de crecimiento económico. Está consciente de esas dificultades, un Estado pues desmantelado, prácticamente volcado a hacer negocios, a favorecer, negocios corrompidos a favor de amigos y de grupos empresariales consentidos. Y bueno, desde luego que estos primeros 3 años, esta primera mitad, pues todavía deja mucho a deber en cuanto a resultados, porque en principal habría que contrarrestar todo ese rezago que venía arrastrándose, sentar las bases institucionales para el cambio y en definitiva, pues aunque creo que ha habido logros importantes, nadie puede estar todavía satisfecho, si bien ya están sentadas ciertas bases para el cambio, todavía hay mucho camino que avanzar y la verdad es que pues se tiene que medir en resultados palpables que ya se han logrado, pero que tendrán que ir, intensificándose en los próximos años, en este segundo tiempo, ¿no? Ahora estamos precisamente en 3 años cumplidos para este gobierno. Bien, pues a ver, se terminó el tiempo de este bloque, déjenme hacer una pausa, pero vamos a regresar para abordar el informe que rindió hoy el presidente López Obrador, porque este miércoles se cumplen 3 años de la toma de posesión del mandatario federal, quien puntualmente ofreció hoy un informe ante miles de personas en el Zócalo capitalino. ¿Qué balance hacen las y los panelistas de este 1 de diciembre? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.
Regresamos a Punto y Contrapunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presentarse ante los ciudadanos y ciudadanas, quienes acudieron por miles al Zócalo capitalino para escuchar su informe con motivo del tercer aniversario del inicio de su gobierno. Ante sus simpatizantes, aseguró que el país está de pie, a pesar de la pandemia por COVID que tanto dolor ha causado. Tras asegurar que se sigue avanzando en la vida pública del país, el mandatario enumeró los logros de su administración ante la multitud en materia de programas sociales, salud, educación, energía, seguridad, economía y empleo. Destacó que durante su gobierno casi todas las comunidades en México cuentan con algún apoyo gubernamental para mitigar la pobreza y mantener la esperanza. Señaló que el próximo año aumentará la pensión que reciben 9 millones de adultos mayores. Adelantó que también aumentarán las becas de estudiantes a familias pobres desde preescolar a universitarios, con las que se benefició a 11 millones de estudiantes y para las que se invierten 75,000 millones de pesos anuales. En cuanto a salud, dijo que de 8,000 médicos que buscaban una especialización en 2018, se llegó a 18,000 en 2021 y se avanzará en reducir el déficit de médicos en un 25%. Reiteró que se verificará a 80,000 trabajadores de la salud que fueron contratados durante la pandemia. Destacó también que tras los estragos generados por la pandemia en educación, con su propuesta de regreso a clases presenciales, en este ciclo escolar regresaron a las aulas 23,5 millones de estudiantes de nivel básico, así como 1,800,000 trabajadores de la educación. Recordó que en su gobierno no se permitirá ingreso de maíz transgénico ni fracking, no concesiones mineras, no sobreexplotar mantos acuíferos, no a la tala de selvas y bosques, no a basureros de desechos tóxicos, no operar empresas con planta de tratamiento de aguas negras, ni operación que afecte el medio ambiente. El presidente también aseguró que se saldrá de la crisis económica debido a que México no se endeudó como otros países, además de que no se cayó la recaudación de ingresos en la hacienda pública, con lo que se permitirá tener finanzas públicas y suficientes para mantener obras financiadas con el presupuesto, según señaló. También destacó el potencial de crecimiento del sector agropecuario, la industria turística y los beneficios del TEMEC. Bien, segundo bloque. Empiezo contigo, Alfredo, ahora sí para profundizar sobre la gestión del presidente López Obrador en los distintos ámbitos del país. Ya ponía yo en contexto algunos temas que tocó hoy. ¿Qué decir al respecto? Y al final te pido también un acierto y un error del presidente López Obrador. Un acierto y un error, a ver, vamos pensándole. A ver, creo que el peor problema que vive el país, y vaya, lo hemos dicho acá muchísimas veces, es la militarización. Y creo que lo que hay que destacar del discurso del presidente hoy en el Zócalo es ese tono que va subiendo. Desde que los 966 contratos que revisó Isabela González hace un par de semanas, en los que se demostró que la corrupción de la Sedena está presente en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, cuando supuestamente el aeropuerto de Santa Lucía era el antagónico del aeropuerto de Texcoco, el cual se canceló por actos de corrupción. Pues vemos a unas Fuerzas Armadas que siguen en sus esquemas de corrupción, que ya conocíamos, además del aeropuerto de Texcoco, y el presidente pues no ha tenido más, respecto al reportaje, respecto a esto, no ha tenido una respuesta distinta de él, más que defender a las Fuerzas Armadas, más que subir el nivel, no nada más del discurso, sino lo dijimos aquí cuando analizamos el famoso acuerdo de la semana pasada, del lunes de la semana pasada, tiene todo que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional y esa corrupción que ha quedado al descubierto. Y se profundiza aún más el problema, porque cuando hablamos de Fuerzas Armadas, por supuesto que tenemos que hablar de derechos humanos, y otra vez el presidente se atrevió, y de verdad es lo que yo no entiendo, ¿cómo podemos pasar este tipo de cosas y darle la vuelta así tan fácil? Volvió a decir que ya no hay masacres en este país, volvió a decir que ya no hay desapariciones forzadas, cuando acaba de estar el Comité de Naciones Unidas para las desapariciones, contra las desapariciones forzadas la semana pasada, y mientras su visita se desarrollaba en nuestro país, 100 personas aproximadamente desaparecieron en México, y hay evidencia de desapariciones forzadas en este sexenio. Hay masacres, hay ejecuciones extrajudiciales como en Carbó, cosas que no se han esclarecido, que nos remiten a los pasajes más oscuros de las violaciones de derechos humanos, como el caso de Tepochica, lo de Nuevo Laredo, lo de Aguililla, lo de Caborca, Cuétamo, Minatitlán, Bavispe, Chiapas. Es falso, es absolutamente falso que en este país ya no se violen derechos humanos y que el ejército ya esté haciendo un papel
distinto cuando también tenemos el índice de letalidad más grande, más alto, más elevado de los últimos 3 sexenios. Desde Sí. Calderón para acá, 24 civiles mueren por cada soldado que muere en un enfrentamiento. Sí. Entonces, la militarización, Mariana, y algo positivo, pues algo que a mí lo reconozco completamente y creo que ahí también con un énfasis a la Cancillería es la demanda en contra de productores de armas en Estados Unidos. Muy bien. Lisa, ¿cómo vamos en materia de seguridad? Estoy segura que vas a querer tocar ese tema. Seguimos en una crisis de derechos humanos en el país y hacerte el mismo ejercicio que Alfredo, un acierto y una debilidad del gobierno del presidente López Obrador. A ver, empezarlo por lo positivo, porque creo que justamente pocas veces tengo la oportunidad de reflexionar hacia allá, porque siempre tratamos temas que son parte del trabajo que yo realizo de manera cotidiana y entonces se tiende a ver más la crítica que lo bueno. Yo sí estoy de acuerdo con Alejandro que en el tema de política laboral se han llevado a cabo importantes avances, no solo en el tema de salario mínimo, como ya bien apuntaba él, sino también en esta reforma del trabajo de outsourcing, ¿no? Que sin duda era una histórica que sin duda ser regulada y que también tiene un impacto directo en el bienestar de las familias. Yo ahí siempre he estado de acuerdo. En materia de política exterior no solo es el tema de armas, sino el trabajo pulido que vimos en la presidencia del Consejo de Seguridad, el trabajo enorme que se le puso sobre los hombros a Marcelo Ebrard, no solo en términos de salvar la relación bilateral con Estados Unidos y varios de los errores del gabinete tipo Bartlett con el tema de los gasoductos para finalmente poder hacer acuerdos con los canadienses y con los estadounidenses, pero también esta parte de ir retomando la relación con América Latina en el marco de la CELAC, etcétera, etcétera. Creo que hay cosas importantes. La crítica más ardua que yo le haría, y no va a ser la de seguridad, es el rechazo al movimiento feminista, que me parece que es una de las cosas más caducas de esta administración y en particular del liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, entrando directo, nada más a compartir algunas cifras en materia de seguridad, porque creo que como parte de los 12 informes, pues algunas veces ha saltado que en realidad vamos muy, muy bien y creo que lo que podemos compartir pues son resultados, si acaso, muy magros, ¿no? El tema de homicidios, lo hablamos muchas veces en esta mesa, es el indicador con el que él decidió medir el éxito de su estrategia de seguridad. Pues del 2018 al 2019, que fue su primer año ya a cargo de la Administración Pública Federal, hubo un crecimiento de los homicidios del 3%. Sí. No hubo en ese primer año el famoso punto de inflexión, en el segundo año una estabilización de 0% y en el tercer año llevamos 29,000 homicidios, de manera que en toda su administración ya se juntaron 103,000 homicidios. Pero quizás eso no espante tanto como otros crecimientos, por ejemplo, como sí pudimos ver en temas de delitos contra la libertad, todos los tipos de secuestros que en tan solo un año crecieron 10% y si bien luego se redujeron, pues quedan todavía por arriba de los niveles que recibió y lo mismo extorsión, 31% de crecimiento en el primer año y aunque hay disminución de 7% en el segundo año, pues todavía queda muy por encima de los niveles de los mismos periodos de los presidentes anteriores. Te voy a dar nada más 3 cifras y con eso cierro. De diciembre de 2018 a octubre de 2021, si medimos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en términos de carpetas de investigación iniciadas por ciertos delitos, hay un crecimiento con respecto al mismo periodo del sexenio de Peña Nieto y de Calderón, por ejemplo, en temas como los delitos contra la libertad, de más del 347% en carpetas de investigación iniciadas y tasas por 100,000 habitantes, para que empecemos a ponderar también eso, que si antes estaban en 11 por cada 100,000 habitantes, ahora están en 48 por cada 100,000 habitantes. Entonces, creo que en el tema de seguridad hay muchísimo por hacer y que si bien ciudades como la de México pueden presumir avances importantes, otras partes del territorio se les han ido tremendamente fuera de las manos, como puede ser Zacatecas y Sonora, y que entonces tendríamos que tener una evaluación bastante más puntual y honesta de lo que sí está sucediendo. Se nos fue el tiempo del bloque muy rápido, así que a Alejandro y Aide les voy a pedir brevedad. Pero Alejandro, ¿qué reaccionas a lo que ya pone Lisa sobre la mesa en cuestión de seguridad? Ya hablabas un poco al respecto en el bloque anterior sobre la gestión del presidente López Obrador y el mismo ejercicio, errores y aciertos, por favor. A ver, me quedé con esa reflexión. Errores. Yo creo que todavía no se ha logrado, digamos, hacer funcional a este elefante reumático. Todavía hay mucho burocratismo, duplicidades de funciones. Todavía hay una hoguera de vanidades en la administración pública federal que entorpece
la implementación de las políticas y del proyecto. Otro tema que está pendiente, pues no todos, hoy el presidente habla que sería un error para moderarse, correrse al centro para congraciarse con todos los sectores, sino que al contrario, en esta segunda mitad del sexenio se va a profundizar, digamos, se va a correr a la izquierda y pretende profundizar la transformación. Pues hay que decir que en un gobierno, en una coalición política tan heterogénea, no todos están en esa misma sintonía. Otro tema, deuda pendiente, efectivamente, el tema de los feminicidios, aunque se han hecho esfuerzos considerables, nadie puede estar satisfecho con los resultados hasta el momento. Otro error, yo creo, una buena intención, el combate a la corrupción en la distribución de medicamentos, pero efectivamente todavía lo del desabasto no ha podido del todo corregirse, es algo que se reconoce, y me parece que el sistema de Naciones Unidas de compras consolidadas, aunque sonaba a una muy buena idea, no funcionó. Y aciertos, me parece que este gobierno ha puesto en el centro a los sectores históricamente postergados, que sí está realmente comprometido a hacer más por los que menos tienen. Y yo creo que otro tiene que ver con la impronta, con la forma de gobernar, que sí es un fin de los privilegios. La fantochería, aunque todavía puede prevalecer y haya casos excepcionales, pues cada vez está peor vista, y sí hay una forma austera y más cercana a la gente, al territorio de gobernar. Y también pues están eliminando, si bien no ha habido una reforma fiscal progresiva, sí se están eliminando pues todos estos privilegios fiscales, condonaciones, exenciones, está mejorando la recaudación, y efectivamente quien tiene más ya está pagando más y está asumiendo lo que le corresponde en la contribución por las rentas que tiene. Bien, finalmente, Aide, mismo ejercicio, ¿cuáles destacarías como las áreas de oportunidad de la actual administración y el principal acierto? Sí, gracias. Yo creo que como dos principales pendientes y creo que han sido reconocidos como tales por parte del gobierno federal, es en tener la cobertura de medicamentos, es en poder tener el sistema de salud, bueno, como lo decía el presidente en su discurso, ¿no? Tener un sistema de salud universal que dé un buen trato a todos por igual, sigue siendo un sueño, todavía es un sueño, pero es un sueño porque se está trabajando para que se haga realidad. Y dentro de esto, bueno, falta pues esta parte de fortalecer que los medicamentos lleguen a la gente que los necesita de forma gratuita. La otra parte que yo también destacaría como pendiente, pues es la parte de seguridad. Creo que tenemos un pendiente en el país al respecto. También es algo que se ha reconocido en cuanto a que, lo mencionaba al principio, que la pacificación del país no ha llegado todavía. Sin embargo, bueno, la parte de la manera de enfocarse el gobierno es combatiendo las raíces que generan la inseguridad. Sin embargo, yo creo que falta todavía un trecho en eso por muchas circunstancias que son o que puedan sobrepasar solamente a lo que quiera accionar el gobierno federal. Ahora, por otro lado, yo como acierto, el principal para mí sería esta conducta de tener cercanía con la gente, porque si bien no es una acción de gobierno, al final del día es una aptitud y es una actitud que de arriba para abajo hace que todos los funcionarios públicos tengan la humildad y no sean ya estos seres distantes que por encima del hombro veían a la gente. No digo todos siempre, pero sí era como una leyenda urbana que eran inaccesibles y eso no debe de ser así. Y la otra parte es esta intención firme, acompañada de acciones concretas, de poder cerrar la brecha de desigualdad que tiene nuestro país, que eso es algo que nos ha lacerado por muchos años. Un pendiente muy grande todavía. Desafortunadamente tenemos que hacer una pausa. 2 bloques no alcanzan para debatir lo que ha sido la administración del presidente López Obrador, pero me gustó este ejercicio, deberíamos hacerlo más seguido. Vamos a una pausa. Honduras gira hacia la izquierda y tendrá su primera presidenta, Xiomara Castro, que ya prometió que llevará a su país por un socialismo democrático con prosperidad y diálogo, asesorada por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya. Regresamos con la opinión de nuestros panelistas a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Honduras dio un golpe de timón hacia la izquierda. Aunque el Consejo Nacional Electoral de ese país no ha terminado de procesar todos los votos de las elecciones del domingo, el Partido Nacional reconoció el triunfo de Xiomara Castro, una mujer con una propuesta socialista que promete mejorar las condiciones de Honduras, un país azotado por la violencia y la pobreza. Veamos en contexto.
Ayer el partido oficialista reconoció el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales realizadas este domingo en Honduras. Desde 2013 el país centroamericano ha sido gobernado por Juan Orlando Hernández, vinculado a diversos casos de corrupción y denuncias por narcotráfico. Aunque no ha sido denunciado formalmente, su hermano está preso en Estados Unidos. En 2020 fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de cocaína. Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación, será primera presidenta de Honduras, pero no llega sola. Su esposo Manuel Zelaya es su asesor estrella. Zelaya fue presidente de este país de 2006 a 2009, cuando fue derrocado por el ejército a orden de la Corte Suprema. La ONU calificó entonces el hecho como golpe de Estado. Hoy, Castro promueve un socialismo democrático basado en consultas populares. Prometió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y dijo que ordenará la recuperación de empresas estatales, venderá el avión presidencial, bajará los sueldos de funcionarios, retomará relaciones con China y no aumentará los impuestos. Según el Banco Mundial, Honduras tiene la segunda tasa de pobreza más alta de Latinoamérica y el Caribe. La mitad de la población vive con 100 pesos al día y en 2020 fue el tercer país de América Latina con la tasa de homicidios más alta. Además, tiene el mayor registro de feminicidios en el continente. Según la ONU, el 8% de la población ha tenido que emigrar debido a las condiciones de pobreza y violencia. Para frenar esto, Castro prometió que impondrá compromisos de aportación a los grandes capitales para financiar becas de empleo. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche, empiezo contigo, Lisa. Salimos del espectro nacional para irnos a temas internacionales que tanto nos gustan en Punto y Contrapunto. Hablemos de las elecciones en Honduras. Ya comentábamos ayer, en la mesa de ayer, la alta participación ciudadana que tuvo esta jornada electoral y bueno, todavía no con resultados oficiales, pero todo apunta a que regresa a la izquierda en Honduras. ¿Qué decir de esto? Es un resultado sumamente celebrado, no solo porque es una candidata mujer y por los niveles de participación, sino porque parecería que rompe un poco con esta tradición de tragedia que tiene en términos políticos Honduras, que es un país que si bien antes lograba los cambios presidenciales a través de la guerra civil, luego los impuso por la vía de los golpes de Estado y luego a través de un bipartidismo relativamente artificial, donde había muchísima influencia de los Estados Unidos, en donde básicamente pues estos únicos dos partidos controlaban la posibilidad de ascender a la presidencia con muchísimo conflicto interno, poca gobernabilidad, y ahora, después de que el presidente anterior, Hernández, que fue quien depone al marido de esta nueva presidenta electa, se reeligió, pudo gobernar por 2 términos, participando en elecciones intermedias, tuvo control en algún momento del Congreso, pues no logra hacer trascender a su candidato, la derecha no logra imponerse por la vía democrática, regresa esta nueva candidata que además es importante decir, ya había sido candidata en una elección, había quedado en el segundo lugar, en el 2012 había participado en las precandidaturas de la elección del 2016 y se había bajado de esa precandidatura del 2016 porque parecía que había otro candidato que podía ganarle mejor a Hernández y al final no lo logra. Y esta vez irrumpe, le gana a 3 precandidatos a través de un tercer partido que se llama Libre, que es el que funda su exmarido, el expresidente Zelaya. Se impone como una muy buena candidata, con una estrategia distinta, donde Zelaya ya no aparece tanto, donde ella no hace tantas apariciones públicas y básicamente controla el mensaje muy bien. 2 cosas que me llaman la atención de este regreso de la izquierda en Honduras y que seguramente Alejandro puede complementar. Sí. La primera es que su campaña giró en torno a las críticas de la derecha, y fíjense cuáles eran las críticas de la derecha. La erosión del Estado de Derecho, la erosión de la división de poderes y los contrapesos institucionales y la forma de gobernar de de Hernández, con cúpulas militares, sí, eclesiásticas y empresariales. Y lo que promete es nueva constitución, adiós al modelo neoliberal, lucha contra la corrupción y acercamiento con China, como bien consignaba la nota, cosa que no va a estar tan sencilla, sí, porque se le va a castigar mucho la potencial alineación con los países del ALBA, que serían Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia. Y habrá que ver la nueva relación que tendrá también con Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden. Alejandro, ¿qué es reaccionar a lo que dice Lisa? ¿Cómo ves el regreso de la izquierda en Honduras? Y también qué decir de la salida de Juan Orlando Hernández tras tantos años en el poder. Sí, fíjate que qué padre que toquemos temas internacionales, porque finalmente también tienen repercusiones nacionales y además es como una forma de espejo, ¿no? Un espejo para vernos desde otras perspectivas, desde otras coordenadas.
Por eso cuando yo recuerdo lo que pasó en 2009 en Honduras y veo que aquí hay analistas políticos que califican un acuerdo presidencial como golpe de Estado, pues no puedo más que levantar la ceja pues manifestar mi rechazo, porque no hay que banalizar los conceptos. Lo que pasó en 2009 en Honduras fue un golpe de Estado en donde autoridades democráticamente electas fueron interrumpidas de su mandato a través de la participación protagónica del ejército. En este caso, recordemos que el ejército saca de su casa y del país a Zelaya, él tiene que exiliarse, incluso pasa algunos días y recauda apoyos aquí en México, pero lo interesante es que después de 12 años en el que prevaleció, digamos, una interrupción de una democracia que realmente mereciera ese nombre, pues finalmente no hay, digamos, injusticias que perduren y la justicia efectivamente, aunque llega tarde, llega. Y me parece que aquí el pueblo hondureño pues se manifestó, Sí. digamos, por la restauración de la democracia y por dar un viraje a la izquierda. En un escenario bien difícil, pobreza, la mayor tasa de migración en materia económica, inseguridad, pero que creo que puede haber con este nuevo gobierno de izquierda también mayor convergencia en asumir una mayor corresponsabilidad a nivel regional, México, los países de Centroamérica y Estados Unidos, en cómo se le tiene que hacer para disminuir estos niveles de migración, que la gente tenga oportunidades de desarrollo en su propia tierra y que quien quiera migrar lo haga por elección, no por necesidad. Ahí puede haber una muy buena área de oportunidad. Aide, ¿coincides con esta lectura? Alejandro ya toca el tema migratorio, que tan relevante es para nuestro país y por eso también es importante hablar de lo que ocurre en Honduras y los miles de migrantes que salen de ese país buscando una mejor calidad de vida y sobrevivir a la violencia que existe allá. ¿Qué decir también sobre lo que comenta de verlo como un espejo para México? ¿Qué decir de este nuevo proyecto de izquierda en Honduras? Sí, coincido. De hecho, cuando él estaba hablando, estaba tomando ya los apuntes porque precisamente para allá iba. Habrá que ver ahora con este nuevo gobierno, después pues, cambia la visión. A mí todo lo que se decía en la nota al principio, lo que propone desde vender el avión presidencial, acabar con el régimen neoliberal y todas las propuestas que tiene, las dice con una certeza la nueva presidenta electa. ¿Por qué? Pues porque también va a tener un Congreso que la acompañe, que eso es algo muy importante para que todo lo que pueda ir proponiendo vaya concretándose en realidad. Si no hay cambios legislativos, definitivamente ya no va a poder tener cambios ejecutivos como al menos en la envergadura de como los está planteando. Y lo otro, pues habrá que ver si con estos cambios que plantea la nueva presidenta electa realmente impacta de manera, por lo menos a mediano plazo, el tema del flujo migratorio, especialmente hacia México y hacia los Estados Unidos. Creo que también con este nuevo gobierno pues va a ser más fácil el diálogo entre gobiernos. De por sí había puentes tendidos, pero creo que va a ser más fácil poder tener un diálogo para llegar a un común acuerdo o a una cooperación para detener el flujo migratorio, para que realmente, como lo decía Alejandro, que migre quien quiera migrar porque es su derecho humano, pero que no sea por una necesidad económica o una necesidad de una crisis de inseguridad por la que se tenga que ir de su país. Y más allá, por toda esta crisis que vemos humanitaria en la frontera norte en Estados Unidos, también nuestra frontera sur, pues de los migrantes que vienen de Centroamérica. Entonces, por esto cobra mucha relevancia también ver, y seguramente ONU Mujeres lo observará en todos estos análisis y diagnósticos que hace, cómo se comporta ahora el país con una mujer al frente del gobierno de la República de Honduras. Eso yo creo que también va a ser un dato muy interesante que analizar, especialmente en este país que está rezagado en la región de América Latina. Finalmente, Alfredo, una oportunidad para que haya estabilidad en Honduras. ¿Cómo viste esta elección? ¿Qué destacas y qué esperar para este país? Nos queda un minuto, así que te pido brevedad, por favor. Rapidísimo, destacaría la valía de instituciones electorales como las que tenemos en nuestro país, dejando en claro que no todo es perfecto, que aquí mismo hemos dicho todo lo que tendría que cambiar y todo lo que está mal en el INE y en muchos de sus integrantes, pero que 40 horas después hayan tenido que pasar 40 horas para que se reconociera el triunfo de Xiomara
con el 52.7 apenas por ciento de las actas computadas, pues nos habla de esa distancia y de ese valor que tiene el INE, por ejemplo, en nuestro país. Rapidísimo sobre golpes de Estado. Yo estoy de acuerdo con Alex, no hay que banalizar este tipo de términos, porque yo recuerdo perfectamente bien al doctor Hugo López-Gatell y a estos personajes afines al gobierno de la televisión pública, hablando de niños golpistas, de padres golpistas, de estrategias golpistas, y el término, vaya, es bastante serio, hay que tomarlo en consideración, y justo con lo que acabamos de hablar en el bloque pasado, porque se habló mucho de seguridad en nuestro país, pero el énfasis es lo que se le está dando al ejército y lo que no va a regresar el ejército cuando se vaya este gobierno, y a lo mejor no será el siguiente. A lo mejor van a pasar varios sexenios y a lo mejor ya las Fuerzas Armadas tienen tanto poder en este país que ni siquiera necesitan dar ese pasito para ocupar el poder, pero quitárselos es difícil. Pero en el momento en que se les incomoda, pasa lo que puede pasar, lo que pasó precisamente en Honduras, y hay que aprender. Bien, pues habrá que seguir de cerca este cambio de gobierno en Honduras. Se nos terminó el tiempo, pero vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de este miércoles. La batalla médica en contra de la COVID-19 va avanzando. Hoy la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó para uso de emergencia la combinación de 2 fármacos para atender a pacientes con COVID. Los fármacos intravenosos Bamlanivimab y Etesevimab, anticuerpos monoclonales desarrollados por la farmacéutica Eli Lilly, podrían ser aplicados bajo instrucción médica en casos leves a moderados. El Bamlanivimab fue el primer medicamento desarrollado específicamente para combatir el SARS-CoV-2. En combinación con Etesevimab, logra contener la propagación del virus entre personas infectadas, pero con síntomas que van de leves a moderados. Pueden usarlo personas adultas e infancias de 12 años en adelante que pesen al menos 40 kilos, así como personas con comorbilidades de muy alto riesgo. Este tratamiento no sustituye a las vacunas, así que por favor no caigas en paparruchas. Y recuerda que si tienes COVID, solo el personal médico autorizado puede darte un tratamiento adecuado. Recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor, si sales, utiliza cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca, ventila los espacios cerrados, mantén la sana distancia y sobre todo, vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Lisa, gracias Alejandro, gracias Aide, gracias Alfredo. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo. Descansa, muy buenas noches y nos vemos mañana.